Examen de farmacia de la UCM de segundo curso, de fecha 3 de junio del año 2016. Vamos a analizar la pregunta número 8. Aquí la tenéis, pero como me parece que se ve bastante mal porque es pequeñito, os he hecho una ampliación para que la podamos analizar más despacito. Y bien, realice 3 combinaciones distintas de reactivos y productos para llevar a cabo 3 eliminaciones. No repetir reactivos o productos, indique el mecanismo de las reacciones asignando la configuración absoluta a los productos finales. Como veis, me dan una molécula desconocida que tiene un sustituyente que es A. Si este sustituyente es un cloro y lo tratamos con etóxido de sodio en etanol, ¿qué sucede? Si ese sustituyente es un agrupamiento amino y lo tratamos con ioduro de metilo en exceso, óxido de plata en suspensión acuosa y calor, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que se forma? Y si el sustituyente A es un agrupamiento dimetilamino y lo tratamos con agua oxigenada y a continuación con calor, ¿qué es lo que sucede? Bueno, este problema es un problema claramente planteado para analizar todas las eliminaciones. Yo os he preparado aquí mi esquema sobre las reacciones de eliminación para recordaros que la eliminación en la orgánica puede ser de tipo 1 o de tipo 2. Las eliminaciones de tipo 1 son las que transcurren a través de intermedios de reacción de tipo carbocatiónico y quien las representa de manera más clara en los exámenes son las deshidrataciones de los alcoholes y las transposiciones pinacolínicas. Ya sé que aquí os he puesto un ejemplo un poco extraño, pero es para remarcar y subrayar la idea que el mecanismo va por carbocationes y puede haber transposiciones. Aquí, clarísimamente, una molécula de pinacol se transforma en la pinacolona. Pero el problema que vamos a analizar pivota sobre la E2, que puede ser E2-cis o E2 trans. Cuando hablamos de la E2 trans tenemos dos grandes tipos de reacción: el tratamiento de los derivados halogenados con medios alcalinos y el tratamiento de las bases de amonio cuaternario por acción del calor. Uno de los ejercicios es una degradación de Hofmann, donde os recuerdo que se tiende a formar el alqueno menos sustituido. Cuando hacéis la reacción con los derivados halogenados, el desarrollo del proceso puede ser que se haga formando el alqueno más sustituido, el alqueno de Zaitsev, si empleáis potasa, etóxido de sodio, y con bases voluminosas se tiende a formar el alqueno de Hofmann. Por último, las E2-cis o eliminaciones internas. Aquí nos vamos a encontrar la reacción de Cope, que se desarrolla sobre los N-óxidos de amina terciaria, que se desencadena un mecanismo donde a través de un movimiento de los electrones se termina dando una molécula de alqueno y una molécula de dimetil hidroxilamina. Bien, pero vamos a ver el ejercicio. Yo esta molécula, como veo que es pintarla en la pizarra iba a ser complicado, os he hecho una serie de dibujitos que me parece que lo vamos a ver más cómodamente. Ellos me dan esta estructura. En esta estructura yo podría analizar los esterocentros. A, B, C tiene configuración de tipo R, la vamos a marcar con un puntito de color rojo. A, B, C parecería R, pero como tengo que fingir un cambio porque el hidrógeno no está por detrás, en realidad tiene configuración de tipo S. ¿Qué es lo que sucede cuando a esta molécula que tiene un cloro la tratamos con etóxido de sodio en etanol? Pues es la famosa E2 antiperiplanar. Pero para hacer la E2 antiperiplanar es absolutamente imprescindible que el cloro y el hidrógeno se sitúen en transcoplanar. Por eso tengo que hacer un giro de unos 120 grados para conseguir que el átomo de cloro pase a estar donde se encuentra el fenilo pasará donde está el hidrógeno y el hidrógeno pasará donde está el cloro. Esto es una rotación y vamos a hacer, por tanto, un giro conformacional. Al hacer este giro conformacional, la molécula, observar ahora, la tengo en la conformación reactiva. La tengo en la conformación de reacción porque el hidrógeno y el cloro con el que voy a hacer la reacción se encuentran en trans y en el mismo plano.
Y podríamos contar ya el mecanismo de la reacción, donde el etóxido empieza a coger el hidrógeno, que está en la posición esta, la posición beta. Con este par de electrones empezamos a formar el doble enlace y al mismo tiempo va saliendo el ion cloruro. Cuando nosotros contamos el desarrollo de la E2, a mí se me forma esta molécula de alqueno. Os la voy a dejar ver entera para que veáis cómo el fenilo estaba por detrás. Aquí el metilo estaba por detrás, por tanto, el alqueno que se me forma es un alqueno con isomería de tipo E. Ahí veis que la isomería es de tipo E. Hemos hecho una E2 antiperiplanar, transcoplanar, que es la primera cuestión. En la segunda cuestión, nosotros disponemos de que el compuesto tenga un agrupamiento amino y lo tratemos con ioduro de metilo en exceso, óxido de plata húmedo y calor. Bien, la molécula, recordaréis que tenía un centro esterogénico que era R, el otro centro esterogénico era S, A, B, C parece, es S, y si lo tratamos con ioduro de metilo en exceso, es la reacción de alquilación de Hofmann. Os recuerdo el mecanismo de la reacción, donde con este par de electrones atacábamos a este carbono, al tiempo que iba saliendo el ion ioduro, se formaba la sal de amonio, se liberaba el protón, se volvía a reaccionar con otra molécula de derivado halogenado, se volvía a reaccionar con otra molécula de derivado halogenado, y lo que en un primer momento es una amina primaria, por una alquilación exhaustiva de Hofmann, se nos transforma en la sal de amonio cuaternario. Pero para hacer la reacción de beta-eliminación de Hofmann, volvemos a encontrarnos el mismo problema. El compuesto de amonio que hemos formado, que vamos a formar en el grupo amino, tiene que estar en transcoplanar con respecto a ese hidrógeno. Por tanto, vamos a tener que volver a rotar, a través de este enlace, 120 grados, para que el grupo amonio, esto se va a convertir en un amonio, el grupo amonio pasa a estar donde el fenilo rotará para estar donde el hidrógeno y el hidrógeno ocupará el lugar del nitrógeno. Por tanto, lo transformamos en la conformación de reacción. Esta es la conformación de reacción porque aquí vemos que el hidrógeno y el amonio, que va a salir como amina terciaria, se encuentran en trans y en el mismo plano. Cuando nosotros hablamos de la beta-eliminación de Hofmann, otro factor que hay que tener en cuenta es el hecho de que tiende a formarse el alqueno menos sustituido. En este caso no hay problemas porque el único hidrógeno que hay no hay para elegir. El único hidrógeno en beta que hay es este hidrógeno terciario, por tanto son lentejas, se coge ese hidrógeno, punto pelota. En cuanto al mecanismo de la reacción, fijaros lo que es idéntico al que hemos hecho hace un momento en los derivados halogenados, pero aquí se va a formar una molécula de agua, se va a formar el doble enlace y se va a liberar la amina terciaria. Cuando hayamos terminado de contar la reacción, el OH, que habrá cogido ese hidrógeno, habrá formado una molécula de agua. Con este par de electrones hemos formado el doble enlace y aquí se me ha formado la amina terciaria, como hemos dicho. El alqueno vuelve a ser o vuelve a tener, al igual que en el caso anterior, que era también una E2 antiperiplanar, vuelve a formarme un alqueno con isomería de tipo E. El último ejercicio que me proponen en el problema es que coja la molécula, le pinte, donde pone la A, le pinte una dimetilamina, lo trate con agua oxigenada. Bueno, una molécula de amina terciaria con agua oxigenada se transforma en su correspondiente N-óxido, como entiendo que todos conocéis. Por tanto, con agua oxigenada, esto se nos transforma en el correspondiente N-óxido. Y los N-óxidos de amina terciaria tienen una reacción de eliminación interna muy curiosa, que se conoce con el nombre de reacción de eliminación de Koppe. La eliminación de Koppe exige ciscoplanaridad, es decir, que este hidrógeno y el grupo con el que se hace la reacción estén exactamente en cis. Están casi en cis. Aquí supongo que veréis que este agrupamiento no está exactamente en el plano, está un poco hacia afuera. Por eso voy a tener que hacer una pequeña rotación, para que lo que hace un momento no era exactamente cis, se nos transforme en
la conformación de reacción, que es la conformación S-cis, que aquí tenéis. Aquí tenemos un oxígeno negativo y aquí tenemos el nitrógeno positivo. Aquí tenemos el N-óxido. Ahora sí, el hidrógeno y la función nitrogenada las encontramos exactamente en cis y en el mismo plano. Por tanto, podemos contar el mecanismo de la reacción, que es un mecanismo concertado donde se mueven todos los electrones a través de una estructura cíclica de 5 miembros. Bien, cuando contáis cómo aquí se forma un aquí se forma un doble enlace, aquí se llena un orbital y aquí se forma una conexión oxígeno-hidrógeno, se me forma el alqueno con isomería de tipo Z y se me libera la molécula de N-dimetilhidroxilamina, y esto sería el resultado final de la reacción. Bueno, si queréis ver todos los ejercicios que hemos repasado, todo lo que hemos visto, eran 3 moléculas, os las vuelvo a pintar, vaya, ahora no encuentro la primera, pero así la tengo por aquí. Era tratar a una molécula de derivado halogenado con potasa en etanol. Había que rotar para encontrar la transcoplanaridad y contar el mecanismo concertado. Teníamos una molécula de amina que la transformábamos en amonio y la tratábamos con óxido de plata y calor. Había que rotar para encontrar la transcoplanaridad y hacer la beta eliminación de Hofmann. Y el último era un N-óxido que se desarrolla a través de la conformación donde el hidrógeno y el grupo saliente están en cis. Por tanto, también teníamos que hacer una pequeña rotación y luego contábamos el mecanismo de la reacción. Bien, la reacción de Cope, aquí no ha habido discusión porque la reacción de Cope a veces no se tiene claro si se tiende a formar el alqueno menos o el alqueno más sustituido. Bien, voy a simplemente presentaros esto que me he bajado de internet, donde me habla de la reacción de eliminación y donde se describe que se atiene a un factor puramente estadístico. Os lo presento porque tendremos ocasión de analizarlo en algún que otro problema.